en ámbitos sociales, culturales y festivos, le ha dado una mirada amplia, sobre todo evolucionista como comunidad, y sobre el papel que la mujer desempeña en ese cambio. Esta tarde nos invita a pensar con ella con serenidad y con hondura sobre el tema de la conferencia de hoy, la responsabilidad de la mujer en el siglo XXI. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Bueno, pues muchas gracias Isabel y muy buenas tardes a todos. Y a mí me gustaría pues empezar esta conferencia, por llamarlo conferencia, para mí va a ser más una charla o un coloquio entre amigos, primero siendo agradecida, ¿no? Siendo agradecida a muchas personas, pero sobre todo y en primer lugar a la Asociación Faro de Alejandría. Y me gustaría personalizarlo directamente en su presidenta Isabel, ¿no? La cual me consta el gran trabajo que realiza en pro de la asociación y sobre todo en pro de la cultura de la ciudad, que esto es importantísimo, ¿no? Porque la inversión en cultura no se paga con nada y por lo tanto que hayan asociaciones que apuestan por la cultura sin duda merecen todo mi respeto. Además ya lo vemos, no descansa ni en agosto, ¿no? Además me consta que tiene grandes proyectos, ya lo ha dicho, tiene conferenciantes hasta febrero de 2026, incluso algunos sé que son ilustres personas y que tienen reservado hasta el salón de actos del ayuntamiento, como me dijo la última vez que me vio, ¿no? Por lo tanto, como digo, no descansa en agosto y yo os quiero agradecer que un 11 de agosto, con lo que está cayendo, con lo bien que se está ahí fuera, en nuestras playas, en nuestros paseos, pues estéis aquí hoy de verdad que acompañándome. Para mí la verdad que me emociona ver esta sala se llena y además de gente a la que quiero tanto, porque la verdad que sabéis que todos los que estáis aquí pues os tengo mucho cariño. Por eso permitidme que mi primer agradecimiento sea a ella y a la asociación por haber contado conmigo, donde además mis méritos son pocos, Isabel, ¿no? No son ni más ni menos que los méritos que podréis tener cualquier mujer que hoy está aquí, ¿no? Y además yo creo que cuando más edad, más experiencia, más sabiduría, más lecciones de vida y por lo tanto cualquiera de vosotras lo podría hacer e incluso mejor que yo, estoy segurísima. Y una vez que doy las gracias a la asociación, pues como decía, para mí estar rodeada de amigos y amigas pues de verdad que me emociona, ¿no? Por eso gracias a todos los que estéis aquí arropándome, no aquí, sino en mi día a día y apoyándome siempre que se os necesita. Eso es un lujo impagable que nunca os podré devolver. Así que vamos a empezar. Yo espero no defraudaros, espero que no os hayáis montado en vuestra cabeza que voy a hacer una gran conferencia porque no me dedico a esto. Pero bueno, sí que he basado un poco esta charla un poco también en mi experiencia personal, ¿no? Y además también en todo lo que he leído, en todo lo que he aprendido también a lo largo de mi trayectoria por mi trabajo. Sabéis que normalmente la política siempre, hace muchos años, ha sido un tema más masculino. Y también pues basándome en mi experiencia personal, en el papel de la mujer, por mi trabajo también, y también pues temas que me gustan mucho como es el tema de la mujer, ¿no? Y entre todo esto pues he intentado hacer pues una conferencia pues amena y al final de la conferencia pues estoy abierta a cualquier tipo de pregunta en la que os pueda ayudar, ¿no? Me gusta, se ve la diapositiva, porque esto de las nuevas tecnologías se ve aquí a mi delante, pero bueno, como veis en esta diapositiva hablamos de cómo en 20 años hemos recuperado un siglo de retraso, ¿no? Y aunque me gustaría hablar también, porque además así es el título de la conferencia, la mujer, la responsabilidad de la mujer en el siglo XXI, yo creo que no podemos olvidar cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Por eso antes de empezar de hablar de mi generación me gustaría empezar por una gran generación, ¿no? Yo creo que es la generación de nuestras madres, que ellas sí que han sido nuestras auténticas
superhéroes y supermujeres, ¿no? Lo podéis ver en esta diapositiva, como en 20 años una generación consiguió con su lucha logros importantísimos para todas y de los que nunca estaremos suficientemente agradecidos. De vivir en una época donde la dictadura nos tenía escondidas a las mujeres, pues llegó la democracia en 1978, como veis ahí se aprobó la Constitución española, donde ya por fin se hablaba de una igualdad entre hombres y mujeres. Y fue en un periodo de 20 años, como podéis ver ahí, como en el 81 se aprobó la ley del divorcio, una ley que dio libertad a las mujeres, como en el 83 se acabó el letargo femenino y se creó el Instituto de la Mujer, y a raíz de ahí los problemas y los derechos y las cosas que queríamos las mujeres se empezaban a tratar en una institución, como en el 85 se despenalizó el aborto, ya las mujeres tenían derecho a decidir sobre su cuerpo, y como en el 89 se aprobaba esa reforma fiscal que permitía hacer a las mujeres la renta separada y tener derecho sobre sus propias cuentas, a vender patrimonio. Yo creo que muchas de aquí habréis vivido esa época donde no tenéis libertad para decidir sobre vuestros propios bienes, ¿no? Por lo tanto, sin duda alguna, yo creo que en estos 20 años se recuperó un siglo de retraso que fue fundamental para las mujeres. Y aquí en la sala hay mujeres de edad, podréis ser mi madre perfectamente por la generación de la que yo soy, que por cierto estáis estupendamente, además me dais una envidia al moreno que tenéis, y muchas de vosotras entiendo que ya estáis jubiladas o estáis prejubiladas, y yo creo que nadie mejor que vosotras para saber y vivir en primera persona que la desigualdad del hombre y la mujer también se da con la edad, porque además está demostrado que con la edad también se multiplican las vulnerabilidades. Aquí hay una silla, me sabe mal que estén de pie, si quieren por aquí veo una silla y por allí otra, porque acabo de empezar y me sabe mal verlas de pie. Y aquí en la segunda fila hay otra. Por eso decía que yo creo que nadie mejor que las mujeres que ya tienen cierta edad para saber que esa desigualdad del hombre y la mujer también se dan con la edad conforme cumplimos años, ¿no? Por eso lo podemos ver en esta diapositiva, ¿no? En España envejecer no impacta de la misma manera a hombres y a mujeres. Vivimos en una sociedad dominada por lo que la sociología ahora denomina el edadismo. Esa es una forma de discriminación por edad que margina a las personas cuando dejan de ser productivas en el sentido capitalista tradicional. Y además es que ese edadismo, que ahora es un término acuñado, tiene un sesgo de género brutal. Por un lado, vemos cómo se envejece de diferente manera siendo hombre a siendo mujer. Como podéis ver, cuando un hombre envejece, el envejecimiento suele asociarse a la sabiduría, al estatus, al merecido descanso tras una vida de trabajo dura, de un trabajo remunerado, ¿no? Y llegan los años de descanso para el hombre, ¿no? En cambio, para la mujer, el envejecimiento conlleva una doble invisibilidad. Por un lado, deja de encajar en los cánones estéticos impuestos por una cultura patriarcal y mercantilizada, se pone en cuestión la pérdida de la belleza en la mujer. Esto lo habréis visto cuando ahora que por suerte tenemos actrices que deciden dejarse las canas, no teñirse, quieren presumir de sus patas de gallo y quieren tener una vejez natural, cómo se les cuestiona, ¿no? Y eso pues a los hombres no les pasa. Los hombres van envejeciendo y nadie se les cuestiona, y a las mujeres incluso nosotras mismas, a ver, tíñete porque pareces mayor, ¿no? O ya nos meten un poquito por los ojos el tener que hacernos alguna cosita para no envejecer cuando tenemos que envejecer, porque somos personas que tenemos que envejecer y tenemos que estar orgullosos de cómo envejecemos, ¿no? Por lo tanto, ahí ya tenemos un hándicap diferente a los hombres. Y también, por otro lado, también se da por sentado que cuando una mujer se jubila, haya trabajado o no, cuando llega a sus 65 años, que es la edad de la jubilación,
pues se cree que las mujeres tienen tiempo y energía sin límites, que toda esta energía que han venido teniendo durante toda la vida, pues llegan los 65 y todavía les queda más energía y más tiempo, ¿no? Y entonces la familia y la sociedad dan por hecho de que deben de cuidar de la casa, de los nietos, de los familiares, sin tener derecho a esa jubilación merecida que se ve en los hombres. Por lo tanto, es diferente la jubilación en un hombre a una mujer. Y es que a las mujeres de esa generación pues se les ha educado en la cultura del estar para los demás. Han sido las cuidadoras de sus padres, incluso de sus hermanos, de sus cónyuges, de sus hijos y ahora también lo son de sus nietos. Y esta invisibilidad no es casual, al final es una estructura en la que estamos inmersos y se mantiene un sistema donde el trabajo no remunerado de las mujeres pues amortigua al final la falta de inversión pública en bienestar social. Y en esta diapositiva, pues lo vemos así de una forma graciosa, ¿no? Vemos un ticket de compra así muy largo y no oyes como pone recibo de venta, ¿no? Y dice, pues fecha hoy, todos los días las mujeres están disponibles, debo que sea viernes, jueves, que sábado, que domingo. En la hora siempre, también, estamos o estáis dispuestas 24 horas. Y hace como una pequeña nomenclatura de la recogida diaria de la guardería, 0 euros, la atención 24 horas, los 7 días a la semana los dependientes 0 euros, el catering familiar semanal, porque las madres ya sabéis que son muy madres y nos hacen la comida, incluso nos dan el tupper para que nos lo llevemos por la noche, 0 euros. Y sobre todo lo más importante, que eso no tiene precio, ese soporte emocional y gestión del hogar, ¿no? Pues también 0 euros. Por lo tanto, este valor es incalculable y la pregunta es, ¿qué pasaría con el desarrollo socioeconómico de España si este trabajo no remunerado se incluyera formalmente en el Producto Interior Bruto? Pues que valdrían millones. Todo ese trabajo que hacen nuestras madres y esa generación por encima de la nuestra, si lo tuviéramos que calcular, nos asustaríamos de lo que aportan a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, lo que decía, es importante la inversión en este sentido. La revolución invisible, ¿no? Estamos hablando de quién ha cubierto esa brecha, ¿no? Esa brecha a la que las instituciones no llegan. Pues al final, todo ese trabajo que hacen muchas mujeres, y aquí veo algunas y me consta, porque además lo hacen con todo el cariño del mundo, a todas esas mujeres que se les exige un rendimiento logístico, un rendimiento afectivo constante, pues ya los conocemos, ¿no? Son las abuelas. Las abuelas que en España, miles de mujeres se han convertido en ese auténtico muro de carga de la conciliación de sus hijos. Y no estamos hablando de un canguro ocasional para que la hija se vaya de cena con su marido, ni que se vaya de vacaciones una semana, no, estamos hablando de ese muro de carga que hace una labor encomiable y, como decía antes, impagable. Estamos hablando de jornadas de cuidado de 8, de 10 o 12 horas diarias, llevar a los niños al colegio, recogerlos, hacer las comidas, atender la casa, gestionar las emergencias y suplir por las interminables jornadas laborales que tenemos que realizar precisamente mi generación, nuestra generación, la generación más joven. Por eso, de forma divertida, quería que hiciéramos un ejemplo de qué pasaría, ¿no? Si durante, hoy es 11 de agosto, si mañana 12 de agosto las abuelas se declararan en huelga, hicieran una huelga nacional y dijeran mañana nos quedamos de brazos cruzados y os tenéis que buscar la vida. Pensarlo por un momento, ¿no? De momento las madres nos entraba un parraque porque nuestra cabeza, que es súper organizada, diría se cae el país, vamos, es que tendríamos un grave problema, ¿no? Tendríamos que reorganizar la casa y ver cómo solventábamos esas horas con nuestros hijos, por lo tanto nuestro nivel de estrés sería al 200%, ¿no? Y es que pues, todas sabemos que en las últimas décadas la mujer en España ha ingresado masivamente al mercado laboral y además este es un gran logro que nosotros no debemos ni queremos renunciar. Queremos trabajar y queremos aspirar y queremos conseguir cuanto más mejor en el ámbito laboral y no sufrir esos techos de cristal por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y nosotros estamos orgullosas porque además somos la mitad de la población
y porque además tenemos que aportar mucho a la sociedad. Pero claro, esa aportación que hacen nuestras madres hacia nosotras no es gratuita. Hemos dicho que supondría un coste muy económico para el Estado, pero es que además ellas lo están pagando con su salud física y mental. Los datos clínicos y sociológicos son demoledores. Asistimos a un incremento vertiginoso del síndrome de la abuela esclava o sobrecargada, con dolencias importantes como puede ser el estrés crónico, la ansiedad, la depresión, la agudización de dolencias óseas y articulares, e incapacidad también para disponer de un tiempo propio para el ocio o el autocuidado. Y por eso aquí hago un paréntesis también, Isabel, de lo bien que hacen asociaciones como esta, ¿no? Como esta, o que tengan cualquier otro fin. Este tiene un fin cultural, pero yo creo que las asociaciones, veo gente de otras asociaciones a las que también le dedican mucho tiempo, solidarias, festeras, cualquier tipo de asociación está haciendo un trabajo a la sociedad encomiable, ¿no? Porque esto sirve para curar mente y para curar cuerpo, aunque no lo creamos. Esto es un espacio para aprender, para compartir, para reflexionar, y por eso estas asociaciones son una inversión en la sociedad y hay que apoyarlas siempre, siempre. Por eso no decaigáis, aunque sé que a veces no es fácil, pero os pido que no decaigáis en la labor, porque sin duda alguna la sociedad nunca os podrá devolver todo lo que vosotros estáis haciendo, en este caso por mujeres, que sois el mayor número de la asociación, ¿no? Por eso hay que exigir, y siempre hay que exigir a todas las instituciones públicas a que deben implicarse, a que no fallen y a que deben ofrecer infraestructuras públicas suficientes. También estamos hablando de infraestructuras de calidad, accesibles, públicas, tanto para la crianza como también para la atención a la dependencia, que luego hablaremos que también es un problema sobrevenido. Porque nosotras, las mujeres del siglo XXI, no podemos volver a ser las grandes perjudicadas. Estamos viendo a nuestras madres y nosotros nos haremos mayores y tenemos que ver cómo podemos mejorar cuando lleguemos a la jubilación y no caer en problemas que ahora ya se detectan, como es el síndrome de la abuela y lo que os he comentado. Por eso nuestra generación se ha incorporado a la vida laboral plenamente, pero esto no ha venido acompañado de una transformación equivalente en la conciliación y se pueden pagar las consecuencias. Además, fijaros, si el envejecer para la mujer, ese edadismo que decíamos, también tiene una discriminación en las pensiones, por ejemplo, ¿no? Por eso reivindico que las instituciones se tienen que implicar en políticas de igualdad, porque también las mujeres jubiladas tienen esa discriminación. ¿Y por qué? Porque se reflejan vuestras pensiones. La mayoría de ellas son pensiones de miseria. Bien, porque algunas no habéis podido trabajar porque os habéis dedicado a la casa, os habéis dedicado a cuidar a vuestra familia, a vuestros padres, a vuestros maridos, o bien también porque las que habéis podido trabajar pues habéis tenido que ejercer trabajos precarios, discontinuos, para también poder compatibilizarlo con la ayuda de los hijos y de la casa, ¿no? Y por lo tanto esos trabajos eran de menor remuneración, muchas veces sin contratos, y eso pues ha tenido unas consecuencias que se ven ahora, cuando uno llega a la edad de jubilación, y lo podemos ver en esta diapositiva. Las pensiones de los hombres son un 30% más altas que las de las mujeres. Y eso, imaginaros lo que implica a unas mujeres de cierta edad, ¿no? Estamos hablando de un 30% más. Cuando un hombre se jubila cobra más que su mujer. Por lo tanto, esto resulta profundamente injusto, y quienes más han trabajado para sostener la vida de la familia, pues sea quienes enfrenten una vejez con mayor vulnerabilidad económica. Por eso, reinsisto que es tan importante pensar en políticas que solventen la discriminación hacia las mujeres. Y bueno, me gustaría también entrar un poco en mi generación, ¿no? Una generación que gracias precisamente a la lucha de las mujeres de más edad hemos conseguido introducirnos de lleno en la vida laboral y hemos conseguido avanzar en muchísimos derechos. Pero claro, esto también ha hecho que vengan otros sobrevenidos que no se esperaban. Y aquí viene el fraude de la Superwoman. Ahí veis
a esa mujer con la capa, el trabajo en la maleta, el bebé, el delantal para hacer la comida, ¿no? Y yo creo que cualquiera de nosotras podríamos ser esa mujer. Si pensáramos en lo que hacemos a lo largo del día, pues cualquiera nos podríamos poner la capa por la mañana y podríamos ser esa superwoman, ¿no? Y es que cuando pensamos en la mujer del siglo XXI, en España se nos vende una narrativa triunfalista que marca 3 ítems y lo pone ahí y os lo voy a resumir. Por un lado, profesionales brillantes. Somos una generación, mujeres, que lo damos todo en el trabajo, tenemos unas jornadas rindiendo al 100%, siempre dispuestas, con ganas de aprender más, donde además a la mujer se nos exige, hasta a la hora de vestir, se nos exige más que a los hombres, tenemos que ir arregladas, tenemos que ir maquilladas. Yo no sé si os ha pasado alguna vez, pero el día que por lo que sea tienes un mal día, te apetece ir a trabajar sin maquillar, pues ya, claro, cuando llegas al trabajo todo el mundo te dice, qué mala cara, has dormido mal. La sociedad estamos así impuestos, ¿no? Tenemos que encima preocuparnos mucho de nuestra imagen cuando vamos a trabajar, porque claro, si no se monta un cirio. Yo creo que a ningún hombre se le pregunta eso cuando va a trabajar, pero las mujeres siempre tenemos ese nivel de exigencia, ese plus, que también a la hora de ir a trabajar pues se nos exige ir impolutas, ¿no? Luego, la estética en los vestidos, también a las mujeres se nos pone también un puntito por encima de los hombres, ¿no? Mirar ahora lo que se ha montado, porque las infantas han llevado el traje de la madre en Marivent o en las vacaciones, pues claro, es tan normal, ¿no? Pero fijaros cómo se cuestiona, o como cuando la reina ha repetido modelito, la reina Leticia, porque ha ido a 2 actos, este traje lo llevó en no sé qué año, lo ha customizado. ¿Vosotros habéis oído alguna vez que el rey ha repetido traje? Y bueno, todas tenemos marido, que al final tienen 2 trajes, el rey tendrá alguno más. Pero es verdad que ellos se cambian la camisa y la corbata y ya parece que lleven otro. No me creo que el rey no haya repetido en ningún acto, ningún traje, pero siempre hemos oído de la reina, ¿no? Y eso es un poco lo que hay en la sociedad. Si yo llevara todos los días este vestido, probablemente en todo el pueblo de Benidorm dirían siempre va con el mismo vestido. Que algo dirán. Seguro, no tengo ninguna duda y seguro que habéis oído algo, pero bueno, yo creo que esa exigencia al final nos va cargando de una responsabilidad muy dura en las mujeres, aunque hagamos un chiste de ello, ¿no? Ese era el primer ítem, profesionales brillantes, tenemos que brillar en todo. Segundo, madres ejemplares. Bueno, hay muchas amigas aquí de mi edad y lo hablamos, no me digáis que me lo he inventado. Aquí llega el primer día de cole, grupo de WhatsApp, ¡boom!, todas las madres. Es verdad que empieza a haber ya algún padre, pero por norma, el 90% de los grupos de WhatsApp son madres. Reuniones del cole, no podemos faltar a ninguna, porque si faltamos a una reunión del cole, vamos, ya nos consideramos que somos la peor madre del mundo. Que no le falta al niño el día de la fruta, porque si no la profesora pensará, esta madre no se preocupa de traerle el desayuno saludable. El día que le toque gimnasia es un neceser, porque si no le ponen un punto negativo en la gimnasia, ¿no? ¿Y qué pasa también cuando llega el día de carnaval o el día de Navidad y llega el festival y tiene que ir la madre? Yo esto lo he vivido en primera persona. Madres pasándolo realmente mal porque no le daban el día libre. Por favor, mándanos un vídeo de nuestro hijo que no puedo ir. Otros, avisarnos cuando vaya a salir, y la función dura 2 minutos y medio y el niño a veces se da cuenta pero a veces no, pero es esa ansiedad perdón, esa ansiedad de tener que estar siempre al límite, en que somos la mejor madre y que tenemos que estar pendiente de todo. Yo tengo algunos compañeros de trabajo que se ríen porque cuando yo, que he sido la primera que está trabajando y digo, me voy corriendo a verla y vuelvo, dicen, madre mía, pues es que antes eso no se hacía. Antes los festivales eran cerrados, pero es verdad que todo este nivel de exigencia que se está generando, las mujeres, como tenemos ese sentido de que tenemos que estar ahí, pues al final nos vamos llevando una sobrecarga que nos va pesando, aunque creamos que no. Y luego las hijas abnegadas. Es el tercer ítem, y también es ese sentimiento de culpa de no atender a nuestras madres como deberíamos. Nuestras madres
quiero ir a comprarme esto, ¿cuándo me acompañas? Nunca tenemos tiempo. Cuando tengo que coger cita para algo, dime cuándo me puedes llevar, ¿no? Al final también pues estamos en ese rol de atender a los hijos y atender a las madres. Y es que se nos dice continuamente que somos una generación que lo tenemos todo, ¿no? Porque hemos tenido acceso a la educación superior, tenemos presencia en el mercado laboral, tenemos libertad jurídica y capacidad de decisión, y además también se nos exige que es que todo lo tenemos que hacer perfecto. Lo estábamos comentando con esa diapositiva, ¿no? Pero ahí también lo pone, esto tiene un diagnóstico tramposo. Nos hicieron creer que esa sobrecarga al final era un problema de que debíamos de organizarnos mejor, manda narices la cosa. No es que nos organicemos mal, es que al final lo queremos llevar todo, y todo también porque lo llevamos dentro de ese nivel de exigencia que queremos estar al 100%. Por lo tanto, se intenta construir una trampa estructural en una carrera de obstáculos individuales que cada mujer tiene que superar día a día, hora y hora. Y esto nos va a pesar. No sé si voy muy rápido, pero es que Isabel me dijo 45 minutos. Digo, mira, si estoy 45 minutos aquí se me van a aburrir. Entonces yo voy rápido porque me dice, hombre, no vas a hacer 10 minutos. Digo, hombre, ni 10 minutos ni 45. Voy a intentar hacerlo. Gracias. No, es que entonces ese concepto, ¿no?, de mal organizarnos pues, nos impregna todavía de un sentido mayor de responsabilidad, ¿no? Y sobre todo de más carga mental, que como sabéis es el mayor principal problema de salud del siglo XXI. Esa carga mental que la llevamos implícita las mujeres y que no se ve, pero que hay que cuidarla. Además, tenemos ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de tener una culpa soterrada, nuestras madres, ¿no? Seguro que se lo habréis oído. ¿Cómo no voy a ayudar a mi hija si no llega a fin de mes? Me ayuda con la comida, con las compras. ¿Cómo voy a decir que no si la guardería le cuesta medio sueldo? ¿Cómo no me voy a recoger yo a la niña? ¿Cómo en verano, que hace jornadas interminables y que la escuela de verano pues le cuesta mucho dinero, cómo no me voy a quedar en verano yo con los niños? Al final se instrumentaliza el amor familiar para encubrir la negligencia de un sistema que no concilia. La falta de políticas públicas de nuevo efectivas están transfiriendo el coste de la conciliación laboral directamente a la salud de nuestras mujeres. Y es que el Sistema Nacional de Cuidados tiene nombre de mujer. Y amigas, a las que sois de nuestra generación, voy a quitarme el caramelo porque me noto rarísima la boca. Nuestra generación se nos llama la generación sándwich. No sé si lo sabíais. Pero bueno, somos esa generación, esa hija mujer, entre 45 y 64 años, que le toca cuidar un poco de todos, ¿no? Tuvimos a los hijos un poco tarde, porque por suerte pudimos estudiar, y tardamos un poco en introducirnos en la vida laboral, en estabilizarnos la familia, y ahora nos encontramos en que nos toca cuidar de nuestros hijos, pero a la vez también cuidar de nuestros padres. Y una vez más se entremezcla esa responsabilidad de la mujer en el cuidado con ese sentimiento interno especial que tenemos las mujeres, que es esa carga mental, de ver cómo tus padres se hacen mayores y esa vida que dieron por ti, que trabajaron tanto para que pudiéramos estudiar, que se dejaron la piel para ver con orgullo que sus hijos pudieran tener lo que ellos no tuvieron, ahora ves que se hacen mayores y que también te necesitan, ¿no? Y una vez más esa cultura del cuidado hace que muchas hijas de edades intermedias pues sacrifiquen su carrera personal en algunas ocasiones y que muchas veces también flaquee su salud mental, porque aunque hemos avanzado en muchas cosas, si os dais cuenta el patrón sigue inamovible, ¿no? Lo veis ahí, la hija mujer de 45 o 64 años, pues que todo le llegan cargas de los hijos, le llegan cargas de los nietos, de los hombres, de las personas dependientes,
Y otra vez las instituciones fallan, y los datos lo demuestran. El 48% de las mujeres menores de 65 años aportan casi la mitad de todo el volumen del cuidado informal en España. Y cuando una mujer mayor necesita cuidado, casi la mitad del tiempo se lo proporciona otra mujer mayor, en concreto el 47%. Estamos hablando de términos porcentuales altísimos. En definitiva, como veis, la sociedad va avanzando, pero las políticas efectivas para conseguir esa igualdad real flaquea, y eso tiene unas consecuencias de las que seguro habéis oído hablar, lo he nombrado ya en un par de ocasiones, pero que ahora está muy de moda, que es la carga mental, ¿no? ¿Y qué es? Pues bueno, yo con esta diapositiva creo que se refleja muy bien, ¿no? Es ese cerebro que va a estallar, yo creo que en algún momento todas hemos pasado por ahí, ¿no? Nos consideramos por un lado mujeres privilegiadas, tenemos al lado una gran pareja que nos ayuda, que además son buenos padres, que son buenos yernos, que son buenos maridos, incluso nuestras madres, ¿no? Cuántas veces nos dicen que qué suerte tenemos, ¿no? Porque el niño se dedican a la educación del niño, porque lo bañan, porque hacen la comida, y ellas mismas dicen, ostras, qué suerte, ¿no? Tenéis, ¿no? Porque ellas, por desgracia, no tuvieron esa ayuda, ¿no? Y bueno, pues ahí está un poco la clave, ¿no? Vamos a hacer una prueba para ver si, no hace falta que lo digáis en voz alta, pero para ver si todos en ese momento hemos sentido un poco esa carga mental, ¿no? Y si la sufrís o la llevamos silenciosamente, diariamente, casi sin darnos cuenta, ¿no? A ver, seguro que muchas de las que estáis aquí, para venir aquí habéis tenido que hacer malabares. Habéis tenido que hacer malabares, habéis dejado a los niños con los papis, con los abuelos. Muchas de las que estáis aquí estaréis ya pensando, madre mía, que no se alargue esto porque tengo que llamar a mi marido, o igual el marido ya os ha mandado un mensaje y os ha dicho, oye, vas a tardar mucho, ¿qué le hago de tener al niño? Porque eso también nos pasa, ¿no? O a lo mejor le habéis mandado un WhatsApp diciendo, pon la lavadora porque está el cesto lleno, porque así cuando yo llegue ya habrá acabado y así lo tiendo, ¿no? Al final, esa carga mental de estar pensando todo el día en lo que hay que hacer, o también os habrá pasado cuando una llega reventada de trabajar de casa, llega y están todos sentados, bueno, cenamos, y dices, ostras, cenamos, y te vas directamente a la cama sin hablar con nadie y decir, no, porque esa carga mental es la que no piensa en eso, ¿no? Nadie piensa que tú vas a llegar en media hora y que alguien tiene que pensar, porque abren la nevera y no saben qué hay para hacer para cenar, ¿no? Y esa carga mental es la que el día a día nos va aminorando, ¿no? Pues esa carga mental es muy peligrosa, genera una ansiedad silenciosa que nos va aminorando hasta el agotamiento. Y mirad los datos, España lidera Europa en ansiedad materna. Estamos hablando de datos espeluznantes, como que el 78% de las madres españolas sufren sobrecarga mental, y de estas el 42% padecen ansiedad clínica provocada por la organización invisible de la vida familiar. Es decir, ser personas que dedican mucho tiempo a otras tiene unas consecuencias directas sobre nuestra propia salud. Y lo quería reflejar con esta diapositiva, que como veis es un móvil que ya solo le queda un 1% de batería, que es como a lo mejor nos podemos sentir al final de la noche, que ya no puedes ni pensar, ¿no? Pues eso, estás pensando en la hora del cole de mañana, que tienes que pagar la extraescolar, que tienes que coger cita médica para las vacunas, y tu cabeza es un continuo no parar para organizarte, ¿no? Pero bueno, las mujeres siempre hemos sido la gran revolución, y por lo tanto no nos podemos ir de aquí pensando en lo que tenemos encima, ¿no? Sino que llegados a este punto, que sabemos que este es el mal del siglo XXI, cómo podemos transformar este panorama, ¿no? Y es que hay un nuevo modelo de corresponsabilidad. ¿Cómo podemos liberar a las mujeres de estos mandatos de cuidado tradicional sin desmantelar la cohesión social? Porque es que queremos seguir trabajando, queremos seguir cuidando a nuestros hijos, a nuestros padres. Al final nos gusta esta sociedad, queremos vivir con ella y no queremos dejar de hacer cosas, pero sí que necesitamos que se impliquen muchos más estamentos, ¿no? Y aquí hay como 3 ruedas que tienen que encajar a la perfección.
Por un lado es el estado de bienestar, porque debe de haber un nuevo modelo de cuidados. Por un lado es fundamental esa red de escuelas públicas, gratuitas e infantiles. Por otro lado, o acompañado a esto, tienen que haber escuelas de verano gratuitas. Por ejemplo, en nuestra ciudad es una ciudad donde las jornadas de las mujeres en los hoteles son muy largas, muy duras, y lo que no puede ser que las escuelas de verano al final te tengas que dejar medio sueldo en las escuelas de verano. Las escuelas matineras que ayudan a las madres a que las que entran temprano dejar a los niños antes en el colegio. Estos son servicios que tienen que ser totalmente gratuitos porque ayudan al final a las mujeres y a las familias a poder llevarlo todo adelante. Por lo tanto, es fundamental esa red pública de infraestructuras, ¿no?, educativas. Un sistema doméstico de dependencia eficaz. La ley de la dependencia es una ley importantísima, pero es una ley que hay que dotarla de recursos y hay que hacerla útil, operativa. Por desgracia ahora, justamente a mí me la acaban de aprobar hace 4 meses, pues yo llevo 4 meses teniendo que adelantar el dinero, que la tengo aprobada, pero ese dinero todavía no ha llegado al hogar. Yo pienso, las familias que no puedan adelantar ese dinero, ¿cómo pueden estar atendiendo a esos familiares? Eso no puede ser. Cuando una persona pide la ley de la dependencia es porque la necesita, y eso al final genera un estrés en la familia. Ya no es que no cubran todas las horas que necesitas, sino es que encima tienes tú que aportar, ¿no? Y otro tema importantísimo es las residencias, que también entran dentro de la ley de dependencia. A ver, nuestra generación no es como la de nuestros padres. Nuestros padres, o por lo menos los míos, si les metían en una residencia, vamos, me mataban directamente, porque la cultura que ellos tenían sobre las residencias era otra. Nosotros, nuestra generación, esta generación sándwich, tenemos otro concepto totalmente distinto. No queremos darle a nuestros hijos el trabajo que nosotros estamos haciendo por nuestras calles. Por lo tanto, es importante en la ley de dependencia que funcione también una red pública de residencias. No puede ser que una residencia, como yo hablaba con una amiga antes de entrar aquí, cueste 3.000 euros al mes para una persona dependiente, que encima hayan listas de espera hasta para las privadas, y luego también, por desgracia, las malas noticias que oímos siempre de las residencias, ¿no? Tenemos que conseguir que haya una red de residencias públicas como se ha conseguido con los colegios, con las guarderías. Nosotros seremos los que tengamos la última palabra, pero tiene que haber una red de residencias en condiciones que cuando una persona diga, yo ha llegado mi momento en que no me puedo valer por mí misma en mi casa, tengo un sitio donde ir, ¿no? Y igual que cuidamos a nuestros niños y a nuestros pequeños y a nuestros jóvenes, tenemos que también cuidar a nuestros mayores. Por lo tanto, el Estado y las instituciones públicas tienen que asumir lo que hoy asumen las mujeres y las abuelas, porque lo hemos visto en datos. La rueda 2, las empresas corresponsables. Está claro que aquí las empresas también se tienen que implicar, deben de racionalizar horarios, tienen que fomentar un trabajo flexible a las mujeres y se tiene que acabar de despenalizar la maternidad, ¿no? Hay que ayudar a las mujeres en este sentido, porque si no, no podremos conseguirlo solas. Y por último, y muy importante, es la implicación masculina, ¿no? Como decía, yo creo que tenemos mucha suerte con las parejas que estamos. Las madres, lo habéis hecho muy bien, porque les habéis enseñado a que nos tienen que ayudar, a que son personas y tienen que ayudar en la casa y cooperar. Y ahora nosotras tenemos otra responsabilidad, que es decirles que ya no vale con ayudar. Ahora lo que tiene que haber es una corresponsabilidad social en el hogar. Y eso, igual que nuestras madres han trabajado mucho para que sus hijos fueran personas independientes y que supieran valerse por sí mismos y que cuando tuvieran un hogar pudieran llevar una casa adelante, pues ahora nosotras tenemos casi el mismo trabajo que nuestras madres para decirle que no basta con ayudar, no basta con decirle pon la lavadora y que la ponga, no tiene que pensar en que si el cesto está lleno hay que poner la lavadora, porque es así. Y si no hay nada en la nevera hay que ir a comprar, no hace falta decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese trabajo también está en nuestras manos. La familia es un equipo, en casa no se ayuda a la mamá, en casa se trabaja con la mamá, ¿no? Y esto es romper al final roles de género que
que están muy instaurados y que implica asumir la carga mental y física del cuidado a partes iguales. Y además, de verdad, no se trata de culpar a nadie. Yo creo que necesitamos a los hombres, porque si no nosotras no vamos a poder solas, y no tenemos que cuidarles, a veces, no tenemos que culparles, a veces también hay que decirles cómo nos sentimos, decirles qué nos pasa, porque también muchas veces es desconocido para ellos. Y luego también os digo, voy a poner en primera persona, no seamos tan exigentes, porque claro, si hacen la cama y no está como a mí me gusta como la hacen, pues mal también, ¿no? Tenemos que aprender también a delegar y a también, porque al final eso nos pasa factura y tenemos que cuidarnos, queremos llegar a los 65 súper bien, ¿no? Por lo tanto, ahí también nosotras tenemos un trabajo importante que hacer. Por eso, un mensaje a todas las mujeres, ¿no? Porque nos va a tocar seguir peleando. Yo creo que las mujeres al final estamos ahí siempre luchando para conseguir lo que nuestras madres consiguieron. Lo hemos visto, todo el retraso que hubo en un siglo en nuestro país, como en 20 años con lucha, unidas, consiguieron muchos avances, ¿no? Y entonces ahora nos toca a nosotros para poder también disfrutar de nuestra jubilación como toca. Aquí lo tenemos muy resumido, no me queda ya mucho, no robo más tiempo. Vamos a hablar de la gerontología feminista, ¿no? Es un término difícil en apariencia, pero creo que es interesante, ¿no? Que creo que exige, porque además exige dejar de tratar a la mujer como meras receptoras pasivas de cuidado o como el recurso asistencial gratuito para las familias. Por eso ahí vemos tres planteamientos importantísimos que tenemos que creernos para poder llegar bien a nuestra jubilación sin habernos quemado previamente, ¿no? Por un lado, reconocer el empoderamiento. Tenemos que seguir siendo personas empoderadas, sabiendo que podemos hacer lo que queramos, que podemos llegar a donde queramos. Tenemos que seguir fomentando la participación comunitaria en todos los ámbitos, como el cultural en el que nos encontramos, y que tenemos mucho poder fuera del ámbito doméstico. Las mujeres tenemos voz, da igual la edad que tengamos, mayores, jóvenes o más pequeñas, tenemos criterio y tenemos capacidad de liderazgo. Por lo tanto, el empoderamiento tiene que seguir ahí. Por otro lado, espacios de autonomía. Es importante promover redes de apoyo mutuo. Viviendas compartidas. Nosotros a veces las amigas en broma decimos: oye, cuando nos jubilemos en un piso vivimos todas y buscamos una mujer y qué bien vamos a estar. Entre unas y otras nos ayudamos. Pues eso tiene un nombre. En realidad existe, se llama Co-Housing Seniors. Al final se trata de modelos residenciales comunitarios que rompan con esa soledad no deseada y que garanticen también la independencia de la mujer. Lo estamos hablando. Nosotras somos las primeras que no queremos ver a nuestras hijas con ese sufrimiento porque tienen que trabajar, tienen que llevar una familia y también no queremos que lleven esa carga, ¿no?, de sus padres. Y luego, importantísimo también, creo que reforzar siempre la sanidad pública es primordial, hay que invertir mucho más y además también atender a esa salud con sesgo de género, porque hay que diagnosticar y tratar el desgaste físico y psicológico que está derivado de cuidados no remunerados. Por lo tanto, también hay que atender a las mujeres por todas esas enfermedades que padecen por haber estado dedicadas tantos años al cuidado. Sabéis que España lidera uno de los países donde más ansiolíticos se toman, donde hay muchísimo problema para dormir y la gente recurre a ansiolíticos, ¿no? Y esto viene de algún sitio y entonces pues tenemos que tratarlo para no llegar a ese nivel, ¿no? Y ya acabando, pues podemos decir con esta frase un poco simbólica que conquistamos la oficina, es decir, nos tiramos ahí de pleno al mercado laboral, pero las barreras mutaron, ¿no? Como cualquier virus, cuando se tiene, pues eso, la solución para una cosa, conseguimos incorporarnos al mercado laboral, lo dimos todo, pero han crecido otros problemas añadidos que hay que cuidar y que hay que atajar, porque nosotros lo que queremos es cuidarnos y cuidar de las mujeres y llegar, como digo, a una jubilación bien.
Nuestra generación fuimos vanguardistas, los fuimos en esa incorporación, como digo, a la vida laboral, y nos tenemos que cuidar y tenemos que luchar entre todas para toda esa lucha que llevaron nuestras madres, que han trabajado con nosotros. Ahora nosotros tendremos que trabajar para dejárselo mejor a nuestras hijas, y por lo tanto pues nos toca lidiar, nos toca pelear, siempre pensando que merece la pena. Y ya para finalizar, tengo dos diapositivas que dicen: los malestares de género femenino, no se curan en la farmacia. Como veis ahí, los malestares de género son las dobles jornadas, de ataques fuera y dentro del hogar, el cuidado de mayores, lo hemos hablado, esa atención a nuestros mayores, ese estrés familiar, esa carga mental que nos lleva en el día a día, y encima ese sentimiento de culpa de que encima no lo estás haciendo bien. Encima, pues aún pensamos que podemos dar más, ¿no? Y ahí lo decía, lo he nombrado antes, estamos hablando que la depresión en mujeres es un 16% frente al 10% de los hombres. Estamos hablando 2,5 veces más frecuente la depresión en mujeres que en hombres, y esto no es baladí. Estas son las consecuencias de... También la soledad no deseada afecta a 1 de cada 3 mujeres jóvenes. Y luego la medicalización, también lo he dicho, el consumo de antidepresivos se duplica en mujeres mayores de 40 años. Yo creo que es una edad muy bonita para no saber gestionar toda esta carga mental y llegar destrozadas. Y yo creo que tenemos que saber el problema para poder poner soluciones. Por eso, ahora la última diapositiva nos va a fallar. Bueno, la última diapositiva era que os pongáis en primera fila, ¿no? Siempre poneros por delante, siempre pensar en el tiempo para vosotras. Hay que romper con la disponibilidad de 24 horas, 7 días a la semana. Si no se puede, no se puede. No podemos continuar con la exigencia esa de la responsabilidad constante. Hay que saber decir que no, también desagendar los cuidados. La familia puede ser muy importante, es muy importante, pero tampoco puede ser el centro exclusivo de la agenda. Hay que buscar huecos como este, como las asociaciones, para precisamente que nuestra salud mental se vea sana, ¿no? Y por otro lado, reclamar la vejez, ¿no? Reclamar la vejez. Las mujeres tenemos que reclamar esa vejez. El envejecimiento al final tiene que ser una faceta de la vida bonita, no una prórroga infinita del rol generacional de la cuidadora. Así que espero que se me haya entendido. Yo creo que hay que irse de aquí sabiendo el problema, porque con eso buscaremos las soluciones, ¿no? Yo creo que mi generación, porque la vuestra ya habéis pasado mucho y sabéis, yo creo que de lo que hablo, si alguna ahora quiere contarme alguna experiencia o quiere poner en valor su situación, pero yo creo que nuestra generación tenemos que pensar mucho, y tenemos que pensar mucho en exigir qué queremos para nosotras cuando lleguemos a la edad de jubilación, y estamos en la edad de pararlo, de ayudar, como digo, con todos los mecanismos, y exigir a todas las instituciones públicas que estamos ahí, que sí, que nos hemos incorporado a la vida laboral, pero que hay que atajarlo por muchos lados para que entre todos, cuando lleguemos a una edad donde nos merecemos el descanso, también esa diapositiva que poníamos, que envejecen los hombres no es lo mismo que envejecen las mujeres, pues que de verdad se consiga esa igualdad, y que cuando las mujeres llegan a esa edad, por lo menos ese escalón sea más igualitario y también tengamos ese derecho que nos hemos ganado durante toda la vida. Así que muchas gracias por la atención, espero no haber sido muy pesada, y si tenéis ahora alguna cosita o algo que comentar, pues gracias de verdad. Muchas gracias, Cristina. ¿Has visto qué aplausos más sonoros? Eres una mujer muy modesta calificando de charla esta gran conferencia que has dado, la verdad, con buenos consejos, y todos hemos quedado enterados de todo. Muchas gracias. Para que recuerdes tu paso por el Faro de Alejandría, aquí tienes un pequeño detalle.
Claro. Y antes de empezar con las preguntas, que seguro que hay muchas, por favor que se siente alguien aquí delante, que hay un asiento libre. Antonio, vente. Es que no me gusta ver el asiento vacío, queda un poco... Hay que destacar a alguien, me has dicho que ha venido de Valencia. ¿Quién era? Se ha tenido que marchar. Bueno, el diputado no ha podido darle las gracias por la visita. Bueno, estáis todos invitados el día 25 de agosto para una conferencia especialmente interesante: la gestión de la comunicación institucional en la administración pública. ¿Quién la va a impartir? Seguro que lo conocéis. Pere Rostol Fernández. El tema es muy actual, como veis, y muy útil para comprender cómo se comunican desde las instituciones. Estáis todos invitados dentro de 15 días, que pasaré lista. Bueno, y ahora vamos con las preguntas. Bueno, a ver. Hola, buenas tardes, señora Skoda. Gracias por esta muy interesante conferencia en la que yo creo que ha dejado todo claro, clarinete, como dicen en mi pueblo, aunque ya casi soy de Benidorm. Tengo una pregunta. Yo tengo gran preocupación porque, a pesar de que tenemos acceso desde muy jóvenes a muchísima información, a muchísimos libros, yo me siento en peligro de involución. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué, sobre todo, las mujeres más jóvenes están poniéndose en esta situación? ¿Y cómo se puede arreglar? Muchas gracias. Pues, vamos a escuchar. Madre mía, es que me siento como tú. Entonces, me siento muy identificada y creo que ese sí que es un problema del siglo XXI, ¿no? Yo no soy una experta en esto, te puedo decir mi opinión personal, ¿no? En mi opinión personal, pues es que creo que las redes sociales no ayudan, que son muy interesantes para muchas cosas, pero creo que no ayudan. Creo que se ha perdido el hábito de leer, se ha perdido el hábito de buscar fuentes de información fiables, nos creemos casi todo lo que sale en las redes, ¿no? No paramos un minuto a discernir lo que es verdad o lo que no, y es que no me quiero meter tampoco en camisa once varas, porque yo estoy aquí de verdad que invitada por la asociación, ¿no? Para hablar de un tema en concreto, pero bueno, yo creo que, no sé cómo decirlo para no herir susceptibilidades, ¿no? Pero creo que tenemos que ser muy consecuentes con lo que pasa en este país, ¿no? Y está claro que uno, en política, ya voy a hablar un poquito más claro, soy política, me dedico a la política y creo que la política es importante, lo he dicho. Todo esto que hay en estas hojas se solucionaría con políticas dedicadas a ayudar a la mujer, y no estoy hablando de partidos, estoy hablando de la política. La política es necesaria para todo, porque por mucho que nosotros queramos ser supermujeres, si no hay políticas que nos ayuden a llevarlo todo adelante, pues nosotros sí nos creeremos superwoman, pero si no tenemos guarderías públicas, no tenemos residencias públicas, al final, ¿y eso quién lo hace? ¿Quién lo construye? La política. Entonces, vamos a quitarnos un poco la vergüenza de decir, ¿no?, que a veces ahora parece que la política es todo malo, ¿no? En la política se pueden hacer cosas muy buenas, ¿no? Y entonces, pues yo creo que aquí también pues hay que discernir las políticas que se hacen por el bien, que te pueden gustar o no gustar, ¿eh? Yo aquí no digo que cada uno es libre de decidir lo que está bien o lo que está mal, pero sí que hay que pensar en políticas que ayuden a esto también. Y no creerse bulos, que ahora últimamente están en todos lados, y la sociedad tenemos un gran trabajo por hacer. Yo tengo una niña adolescente y me paso el día metiéndole la matraca, ¿no? Y yo creo que eso debemos hacer un poquito todas las madres, con respeto, que cada uno opine lo que quiera, que cada uno vote lo que quiera, pero que cuando uno vote, sepa lo que vota.
que sepa lo que vota, si no pasa nada. Una persona cree que, vamos a irnos a extremos, ¿no? Que Vox tiene un programa que le parece bien lo que dice, pues vamos a leer ese programa. Y si ese programa se identifica contigo, ole tus narices, pues dices, yo voto eso porque se identifica conmigo. Yo te diré, yo no lo comparto, pero ole. Y si ahora nos vamos a Podemos por ir a otro extremo radical, para que no, saber lo que se vota. Entonces es importante, por eso yo creo que hay que invertir mucho en educación y en lectura y saber discernir lo que es un bulo a lo que es una información. Gracias. A ver, la señora que hay allí, al fondo quería comentar y después empatía. La verdad es que mi pregunta lleva casi por el mismo lado que el que ha dicho ella, ¿no? Porque sí es cierto que yo pertenezco a la generación de las abuelas, pero mi generación ha luchado muchísimo, por cosas tan tontas como darle un beso a un amigo para que la vecina de enfrente no te pusiera verde. Es decir, que toda esa serie de chorradas las hemos trabajado. Yo creo que ahora el problema está en que, primero, los padres y madres, con todo mi respeto, no le dan importancia a la educación que tienen que tener sus hijos, porque la educación no se da en los colegios. En los colegios se enseña, no se educa. A mí me educó mi madre y mi padre. Ellos fueron los que me dijeron, Pili, los codos no se ponen encima de la mesa cuando comes. Tienes que comer con la boca cerrada. No sé, esas cosas, ¿no? Pero es que eso ahora no se hace. Se descarga todo en los colegios y al final lo que ocurre es que los nanos no saben dónde están. Y como no saben dónde están, ¿qué hacen? Pues que van para atrás. Van para atrás. Y todo aquello por lo que nosotras, pues la generación también, ¿vale? Hemos luchado y hemos sacado adelante, pues llega un momento en que resulta que hay una asociación americana que dice que el voto tiene que ser familiar. ¿Pero tienes que hacer alguna pregunta? Sí, la hago. La pregunta, Que si puedo, digo. sí, la pregunta. Ah, vale, gracias. ¿Qué crees tú que es lo que tenemos que hacer para solucionar eso? Pues es que, yo lo he dicho, yo creo que al final, además tú has sido profesora y has vivido también como directora de un colegio de eso, ¿no? Yo creo que la inversión en educación es básica, pero también las familias tienen que implicarse. Y ahí, pues las familias, pues cada una lo hará de la mejor manera, pero creo que sí que tenemos un problema y que se está viendo diariamente en los medios de comunicación, en las noticias, o mirar ahora lo que ha pasado en un pueblo a dos niñas que por besarse la han acribillado y la han apaleado en un pueblo, en las fiestas de un pueblo. Es que eso es muy duro oírlo, es que tenemos que educar en el respeto. Entonces, al final yo creo que la educación es todo y confiar en las familias en que pues, hay que atender y hay que invertir. Muy bien, gracias. A ver, Mari Carmen quería comentar y después ella al fondo, vale. Bueno, encantada de volver aquí a estas tardes tan estupendas de Faro. Y yo quería hacer dos reflexiones muy rápidas y una pregunta. Más o menos se está repitiendo, pero te lo voy a enfocar de otra manera. Las primeras reflexiones es, primero yo creo, al hilo de lo que decía ella, la mujer es quizás uno de los espíritus más críticos que tenemos en la sociedad. Y lo explico por qué. El 90% de los clubes de lectura están formados por mujeres. Las asociaciones culturales, una gran mayoría están formadas por mujeres. Es decir, que si hay un espíritu crítico en la sociedad, esas somos las mujeres. Porque leemos y estamos formadas y leemos más. Los hombres también, pero menos. Entonces, quiero decir que en ese sentido, yo creo que la mujer tiene un espíritu crítico y se cree menos los bulos. Es mi percepción, puedo estar equivocada. Luego, la otra reflexión es que yo creo que el acceso al mundo laboral que nos vendieron vino dotado de una involución. O sea, vino dotado de nada. Haces el trabajo fuera y además cuando vengas tienes más trabajo. Es decir, fue la gran mentira del siglo XX. Y la pregunta, al hilo de lo que decían ellas dos, que tienen mucha razón,
Hay un informe de la FEAP, que es la Federación de Infancia y Juventud, dependiente del Ministerio de Juventud, que dice que de 1 de cada 5 jóvenes de entre 15, jóvenes, chicos y chicas, de entre 15 a 20 años, no creen ni en la violencia de género ni que sea real. Es decir, que no es real, que es un invento ideológico, ¿vale? Mi pregunta es, no es que haya hecho el gobierno, no es que haya hecho mal los gobiernos autonómicos, no. ¿Qué hemos hecho mal como sociedad para que estos chavales, que es el futuro de nuestra generación, no crean algo tan obvio, tan evidente? Solo eso. Gracias. Pues es que me metería en un debate tan intenso y saber me toca un poquito así por debajo, ¿no? Porque yo creo que todos en nuestra cabeza sabemos lo que pasa. Sabemos lo que pasa y al final es que quitarle importancia a problemas que hay en el siglo XXI y que tenemos organismos como ese que nos lo están diciendo negro sobre blanco, es que hay un problema y hay una negación. Y cuando hay una negación es lo mismo que a estas dos niñas que eran lesbianas les han apaleado en un pueblo y todo el mundo lo que le ha gritado y ha visto cómo se la apaleaban. Entonces eso es de aquellos lodos, ¿no? De aquellos barros, estos lodos, ¿no? Entonces hay un problema serio y hay un problema serio que hay que abarcar y no podemos decir que no tenemos información, porque la información está. Entonces, pues lo que he dicho en mi primera intervención, que Isabel quiere un poco desbrozar el tema porque está un poco tensa, pero es que yo creo que es importantísimo. Es verdad que esta no es una conferencia para hablar de política, ni lo voy a hacer, pero yo creo que sí que cuando hay órganos independientes con estadísticas y nos dicen que hay un problema, no podemos ponernos la venda en los ojos, porque esos problemas los van a tener nuestras hijas y nuestros hijos. Entonces hay que actuar. Y para actuar se necesita la política, sí o sí, porque la política, que no nos vendan la moto, la política es la herramienta para ayudar a los ciudadanos. Entonces hacen falta pues políticas que corrijan esa negligencia. Sí, a la derecha. Aaron, a la derecha. Y después Vicente. Vamos a escuchar, por favor. Hola, buenas tardes a todos. No sé si soy el primer hombre que está interviniendo en esta reunión. Voy a romper una lanza en favor de hombres y de mujeres. Pienso que las ideologías fueron del siglo XVIII, del siglo XIX, de parte del siglo XX. Hay que superar las ideologías y lo que hay que hacer es formar ciudadanos. No hay que centrarse en hombres y en mujeres, en viejos y en jóvenes. Todos somos ciudadanos, todos tenemos derecho. Era sangrante cuando en épocas anteriores había mujeres que tenían sus bienes propios y no los podían administrar, no los podían vender porque necesitaban el permiso marital. Eso era sangrante. Yo creo que el enfoque actual de machismo, feminismo, o sea, como un enfrentamiento entre sexos o un enfrentamiento entre clases, obrero, patrono, tal, yo creo que es una falacia y una forma de engañar a la gente y de conseguir adeptos, pero no de conseguir ciudadanos. Hay que conseguir ciudadanos y para eso está la formación. En la actualidad muchas mujeres tienen puestos importantes. La mayor parte de los jueces en España son mujeres, la mayor parte. Pero todavía falta un sustrato cultural que desgraciadamente no se tiene. Por ejemplo, en estudios de ciencias, en exactas, en matemáticas, son muy pocas las mujeres que acceden a los estudios superiores de matemáticas. Se van a humanidades y yo pienso que tenía que ser, formar ciudadanos. No distinguir hombre, mujer, viejo, niño, porque sí, es verdad, hay una discriminación hacia la mujer que ya se está luchando para superar. También hay una discriminación hacia los ancianos, porque hay un edadismo, y no es un edadismo sexual, es un edadismo de segregacionista. Sí, bueno, mi pregunta es, ¿hay que enfrentar a hombres y mujeres o hay que crear ciudadanos? Bueno, no sé si se me ha entendido bien. Yo lo primero que he dicho es que necesitamos a los hombres para llevar esto adelante.
También me gustaría defender lo que es el feminismo, porque el feminismo es la igualdad real entre hombres y mujeres. Que nadie se piense que el feminismo significa que las mujeres somos más que los hombres. Eso es un error intencionado que se intenta vender, pero es mentira. El feminismo, y lo podemos buscar en el diccionario, es la igualdad real entre hombres y mujeres. Entonces, quien es feminista y defiende el feminismo es porque quiere lo mismo para hombres que para mujeres. Usted lo ha dicho muy bien, hay muchas mujeres, hay menos mujeres que se dedican a la rama científica. Se ha planteado que a lo mejor es que llegan unos años donde quieren dedicarse a la maternidad y como no hay políticas suficientes para ayudarla, tienen que cambiar a otro tipo de carreras. Es que ese es el problema, que las mujeres llegamos a una edad que queremos formar una familia y al final tienes que decidir. Si no hay políticas públicas que nos ayuden con la dependencia, con los niños, las empresas que se impliquen con la flexibilidad horaria, al final nos es imposible. Llega un momento que tienes que claudicar. Por eso es tan importante esas herramientas. Pero vamos, yo no sé si alguien ha entendido en mi conferencia o charla o coloquio el enfrentamiento entre hombres y mujeres. Nunca, nunca, nunca. Además, yo mi pareja creo que tengo al mejor, que por cierto está ahí, y si no fuera por eso no podría hacer muchas cosas que hago en mi vida como política. Está por ahí escondido, no quiere. Por lo tanto, yo creo que necesitamos de vuestra ayuda y vuestra cooperación, y yo creo que así vamos a llegar todos muchísimo más lejos. Gracias, muy bien. Muy bien. Bueno, felicitarlo a la ponente, y el gran cambio social ha sido la independencia de la mujer. El gran cambio que se va a recordar es el que la mujer acceda al trabajo, tenga libertad y todo lo que conlleva. Pero los hombres, yo un poco en broma te diría que también son presumidos. Hay gente que se hace implante de pelo, que se maquilla, se cambia el color. Tú has dicho que no, que era cosa de las mujeres, no tanto. No tanto. Si tenéis un sesapilo que no tenéis pelo... Bueno, pero que hay detalles. Y luego los hombres nos morimos antes, y yo no estoy de acuerdo. A mí no me parece bien eso. Bueno, pues nada más. No hay ninguna pregunta, felicitarte únicamente. Oye, pues muchas gracias, Vicente. Además... Te agradezco un montón tu aportación, y es verdad, pues eso, que también está bien que los hombres seáis presumidos. A nosotros nos gustáis mucho, y cuando más invertáis también en vosotros, también mejor. Pero desde luego que eso también es curioso, de lo que los hombres os morís antes. Y luego las mujeres, cuántas inquietudes tienen para hacer cuando se quedan viudas, y cuántas cosas hacen, cuántas cosas hacen. Te quería comentar que la mayoría de los hoteles de Benidorm son de viudas. Y no me digas que no se lo pasan bien. Algunas se liberan, algunas se liberan. Hola, buenas tardes, Cristina y organizadora. Es que antes, al principio, al inicio de la conferencia, recordaba que has comentado que quizás en algún momento sería necesario una huelga de mujeres. Reivindicamos... La huelga de los abuelos. De abuelos y abuelas. No, simplemente a colación he recordado una anécdota de una comedia griega del año 400 a.C. que se llamaba Lisístrades, y la protagonista que era precisamente... Acércate el micro, que no... Sí, que en el año 400 a.C. hubo una comedia griega, en plan irónico, de una tal Lisístrates, que era la protagonista de la comedia. En ella había una guerra, como todas las guerras del mundo, y en cualquier sitio y lugar, era la de Esparta y Grecia, y se mataban unos a otros, dejaban huérfanos, dejaban viudas,
y esa es la historia de la humanidad. Y Lisístrades precisamente lo que hizo fue movilizar a todas las mujeres y les dijo que si seguían con tonterías y matándose unos a otros, dejaban de tener sexo. ¿Hay más preguntas? Porque no... Sí, hola. Hola, buenas tardes, Cristina. A mí me gustaría saber si como mujer has tenido dificultades en ejercer tu trabajo a nivel político y por qué no hay más mujeres metidas en política para conseguir esa igualdad que estamos necesitando. Gracias. Bueno, este debate me gusta mucho, ¿no? Esta pregunta, porque además hay mucha polémica siempre en cómo las mujeres accedemos a política por leyes que favorecieron que las mujeres estuvieran en política, porque sabéis que era un mundo totalmente de hombres y hubieron políticas de discriminación positiva. Sabéis la lista cremallera y todavía a día de hoy se critica ese sistema, ¿no? Se critica porque, claro, está la falsa moraleza de que no, las mujeres tienen que estar en política por su valía, no por ser mujeres, ¿no? Pero es que al final, si no hubieran leyes que protegieran a las mujeres, permitiéndoles estar en listas electorales o en puestos de responsabilidad, os digo yo que no estaríamos. Y vivo la política desde muy dentro. Y además todavía creo que la política tiene que avanzar mucho, porque todavía creo que es un mundo para hombres. En reuniones a horas interminables, muchísimas comidas fuera de casa, yo creo que todavía es un mundo masculino. Hemos avanzado muchísimo, gracias como digo, a políticas de igualdad, hemos conseguido estar ahí y estar al frente, y pues la igualdad salarial y muchísimas cosas, pero yo creo que si no existieran estas políticas, de verdad te digo que creo que no habrían tantas mujeres en política. Gracias. Hola Cristina, buenas tardes. Buenas, José María. Desde hace muchísimos años, siglos, ya empezó Aristóteles diciendo algo, una burrada muy gorda. Y era Aristóteles, el gran pensador. Decía, el hombre es un animal social y político. No hizo ninguna alusión a la mujer. Ya empezó mal la cosa. Y anteriormente también. Con esto lo que quiero decir es que anatómicamente, sociológicamente, históricamente, como queramos, con todos los aspectos de la vida, desgraciadamente las mujeres habéis llevado la peor parte. Y digo yo, os queda mucho por hacer, pero estáis haciendo las cosas bastante bien. Ahora a ver si somos iguales, o por lo menos ante la ley, y si no ante la ley, entre nosotros mismos. Gracias, Cristina. Gracias. Gracias a ti, José María, que además sé que tienes grupos de mujeres que también aportan mucho a la cultura de este pueblo, a la pintura, y cómo están todas enamoradas de ti, de lo bien que haces, y lo que decía, qué importante es ese ratito también de cultura para ellas, que seguramente que en ese momento no pues olviden otras muchas quehaceres. La última pregunta, había alguien que quería decir algo y ya nos marchamos, Muy buenas tardes. Después de la conferencia me gustaría escuchar su recomendación ante unos problemas que ha planteado. Unos jóvenes que cuando salen de la escuela se tienen que hacer cargo los abuelos. No es justo. Un abuelo no puede hacerse responsable por un nieto. ¿Cómo vamos a hacer para que esa mujer cuando da a luz tenga que hacer frente a unas responsabilidades que son morales, porque realmente son? ¿Y cuál es su recomendación? Para que muchos de los que estamos aquí pensemos que tenemos casa, tenemos una pensión, o tenemos... Pero ahí fuera hay un 50% de personas mayores que se retiran y no tienen a dónde ir ni quién les recoja.
usted lo ha planteado muy bien ahí, pero no es cuestión de plantear. Dígame, ¿cuál es su recomendación para esta serie de problemas? Pues es que lo he explicado en una diapositiva, si la recordáis, había como 3 ruedas que tenían que encajar. Una eran las instituciones públicas. Es que no puede ser que una madre cuando dé a luz ya esté pensando en si va a tener plaza su hijo en la guardería o no. Es que, y eso pasa. No han acabado la baja de maternidad y ya está. Se consiguen avances, hemos conseguido la baja por paternidad, la remuneración en esas bajas para que sigan teniendo ingresos las familias, en una red de escuelas públicas, pero la institución pública tiene que estar ahí, el Estado tiene que estar ahí. Pero claro, si esa madre que ha tenido un bebé ya no solamente está buscando una escuela pública, sino que está buscando una residencia para sus padres, que como pronto le dan para dentro de 3 años, pues imaginaros el berenjenal que se forma en una casa, y es que eso es intolerable. Por lo tanto, nosotros solos no podemos. La primera rueda es el Estado y son las instituciones públicas. Hay que invertir y hay que crear una red. Y ese es el cuarto estado de bienestar, porque es que si no vamos a morir en el intento, es que no vamos a poder, vamos a morir en el intento. La otra rueda era un poco las empresas. Pues hay que fomentar a las empresas, hay que incentivarlas pues a la contratación de mujeres, a la flexibilidad horaria. Yo conozco amigas, la escuela matinera, pues si algunos no los conocéis. Los coles normalmente entran a las 9. ¿Vosotros sabéis en un venidor lo necesario que es que se pongan en marcha esas escuelas matineras, que las madres que trabajan en hoteles puedan dejar a los niños a las 8? Pero es que aquí se paga por eso. Tienes que ser casi una familia vulnerable para que no te cobren. ¿Tú te crees que una madre no se le cae un dolor de corazón cuando tiene que dejar a los niños a las 8 en el cole? ¿Alguien piensa que una madre los deja a las 8 en el cole por capricho? Nada, que no. Entonces, ese servicio tiene que estar. ¿Que lo utilizan todos? Pues 2, 4, 10. Pues 10, pero eso ayuda a una familia. Entonces, eso por un lado. Las empresas, como digo, incentivarlas a la contratación de mujeres, a esa flexibilidad laboral, de si tienen que entrar a las 9 para poder dejar a su niño en el colegio, si luego va a ser más productiva. Si es que lo va a ser, porque cuando tú ves que tu empresa te da, tú vas a dar, porque las mujeres somos así. Los hombres también, pero bueno, ahora ya sabéis que se me va un poco Y luego en tercer lugar, lo he dicho, la otra parte de la población sois los hombres. Es que sin vosotros no podemos hacer nada. Por mucho que nosotros nos pongamos la capa de la superwoman, no se trata de eso, se trata de esa corresponsabilidad social en la que tenemos que ir todos a uno. Eso sería lo ideal. Es muy complicado, pero yo lo he dicho como con otros problemas. Cuando el problema está, y lo está en los datos de las mujeres 40 años con ansiolíticos, con ansiedad, con depresión, ese síndrome de carga mental que está estudiado, eso son datos objetivos, nadie los puede negar. Pues si tenemos el problema, vamos a buscar la solución. Entonces, pues es una solución compleja y difícil ya, pero bueno, tenemos que pensar que si nuestras madres consiguieron todo lo que consiguieron, nosotras vamos a conseguir, pues eso. Yo ahora tengo 51, me quedan 14 años para jubilarme, y espero que cuando me jubile, pues mi hija no tenga que hacerse cargo de mí, que existan esas co-housing senior, poderme ir con mis amigas y entre todas cuidarnos, y haremos un bien a la sociedad, porque también nos liberaremos a nuestros hijos para que puedan trabajar. Un aplauso para todos. Muchísimas gracias a todos, sé que habéis hecho un esfuerzo en esta tarde de agosto por venir, os quiero muchísimo a todos os saludo a muchos a la entrada y que de verdad que muchísimas gracias. Es que voy a saludar a una persona.